con la clase. Sí se ve, profesor. Ya, está bien. Ah, mm, bien, ya, comenzamos entonces. Bien, hemos hablado de las doctrinas económicas que estaban imperando a mitad del siglo XX. Hemos también hablado de las reformas políticas en sí doctrinales de los partidos políticos. Ya hemos visto la eh, eh, es, ¿cómo se llama? Naomi. Es Naomi, ¿ya? Sí. Miren, ya hemos hablado de las doctrinas económicas, de la reforma de los partidos políticos, que es del APRA y el Partido Comunista Peruano. Hemos visto también ya la variación de estas doctrinas, o sea, van a dividirse y se van a volver extremistas o se van a enganchar pues con las reformas que se estaba llevado a cabo en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, las doctrinas eh, eh, doctrinas políticas como el keynesianismo, ¿ya? Eh, eh, Adriana, entonces yo la saco del grupo, ¿ya? Bien, no sé, a ver si Naomi se pronuncia. Profesor, disculpe, es que estoy entrando desde el celular porque mi computadora ahora no tiene internet. Ah, ya, Y le estaba avisando a Vilches que no puedo entrar y que no escucho. Y pues se ríe de mi desgracia, disculpe. ya, ya normal. No, es que Ya no, es disculpe. que Adriana estaba preguntando eso, ya, pero igual, Vaya. vamos a hablar rapidito de esto. Es muy interesante ya que va Pero a ser, ¿sí? sí, ya logré escuchar que vamos a hablar hoy día de Velasco Alvarado. Sí, Me están diciendo eso, pero es que no, ni siquiera puedo conectarme bien desde el celular porque no lo uso mucho el Zoom por aquí. Entonces voy a intentar entrar por la computadora a ver si me acepta, ya por normal. favor. Igual ya te puse tu asistencia, normal. Ya, ¿Sí? gracias. Ya, bien, entonces procedemos con la explicación. Las reformas promovidas por los militares de 1968 a 1980. Ese va a ser el periodo dictatorial de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Eh, no se va a llamar en sí cuarto militarismo ni nada de eso, ya que los militarismos anteriores tenían un enfoque más de tendencia a la derecha. La particularidad de esta reforma militar, de este gobierno militar, no va a ser igual que las anteriores, sino más bien va a ser de tendencia izquierdista, ¿ya? Sí, y nacionalista. Recuerden que todos los militares apoyan pues las posturas nacionalistas, ¿sí? Bien, entonces vamos a las fuentes. ¿Qué fuentes vamos a consultar para reconstruir la historia de este periodo? Bueno, la historia de este periodo se va a ver, Saavedra. Mm, ya, chicos, ¿saben qué han pasado con los demás? Porque solo creo que tengo unos cuantos, 16 personas de las 27 que deberían estar en clase. Profesor, me parece que no hay internet en algunas zonas de Chaclacayo, que Ah, no hay luz. mira. Ah, wow. Sí, 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 Porque sí. la profesora de comunicación también nos envió que no va a haber Zoom hoy, que solo va a haber clase virtual. Ah, ya. Ayer dijeron que iban a cortar la luz, entonces justamente hay algunos que no tienen internet. Ah, mira. Ya. Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo. Ya. Está bien. Igual estoy grabando ¿cómo se llama? La clase, ya, para que se pongan al día. Igual, las personas, pues, que viven
en Chaclacayo y que no tienen luz, me tienen que escribir para justificarles la falta, ¿sí? Eso es. Bien, entonces vamos a proceder explicando. Hemos visto ya que bueno, algunos antecedentes del contexto. Y bien, aquí estamos con las fuentes primarias. Las fuentes primarias ya les mencioné que sirven pues, de testimonio para reconstruir la historia. En este caso, las fuentes más importantes que vamos a consultar va a ser el Plan Inca, que es justamente el plan de gobierno del revolucionario de las Fuerzas Armadas por parte de Juan Velasco Alvarado. También vamos a tener la ley de reforma agraria, que también se da en el Plan Inca, ¿sí? Que es lo más importante que va a resaltar y que va a estar a debate este hecho histórico, ¿no? Va a estar muy a debate si funcionó o no, si fue necesario o no fue necesario, todo ello. Y por último, ya al final del gobierno de las Fuerzas Armadas, es el plan de gobierno Tupac Amaru por Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? En este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas vamos a tener dos personajes que van a estar como presidentes. El primero eh, es Juan Velasco Alvarado y el segundo va a ser Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? A ver, ahorita voy a aceptar a las chicas. Bien, ya, listo. Entonces, esas son las fuentes primarias que vamos a consultar. Ya otra cosa son las fuentes secundarias, que son ya los libros que vienen a ser parte de historiadores, o sea, las interpretaciones que le dan a estas fuentes primarias por parte de los historiadores. ¿Ya? Eh, bien, esas son las fuentes primarias. Eh, normal, Eliana, normal, normal. Estamos comenzando todavía. ¿Ya? Estas son las fuentes primarias. El plan Inca de Juan Velasco Alvarado, el plan Tupac Amaru de Francisco Morales Bermúdez y la ley de reforma agraria. En fuentes secundarias vamos a tener un montón de bibliografía. Es más, es un tema historiográfico peruano que va a ser muy debatido entre historiadores, ¿no? He puesto los más resaltantes, ¿ya? Y sobre todo, no tan resaltante, pero sí que se ha publicado ya en estas últimas fechas, hace algunos años nomás. El primero va a ser el Plan Inca, Objetivo Revolución Peruana, de Augusto Zimmermann, ¿ya? Bien, esto es más bien una síntesis o una explicación de parte del historiador Augusto Zimmermann de lo que fue el Plan Inca, ¿no? Esto. Por otra parte, vamos a tener al historiador Antonio Zapata, la caída de Velasco, lucha política y crisis del régimen. Y por último tenemos aquí por parte del historiador Raúl Asensio, el apóstol de los Andes. ¿Por qué se pone aquí la figura de Tupac Amaru? Verán que la figura de Tupac Amaru va a ser muy resaltante para la propaganda política de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Entonces, miren, dice el culto a Tupac Amaru en Cusco durante la Revolución Velasquista, ¿ya? O sea, va a ser una especie de mesianismo, ¿ya? En el Cusco y en otras regiones del país va a haber sectores que van a ver a Juan Velasco Alvarado como un mesías, ¿ya? Encarnado como Tupac Amaru. Y justamente es pues la concepción o la idea que se tenía pues de Tupac Amaru revolucionario, Tupac Amaru salvador y todo ello, ¿ya? Por eso que se le dice aquí, ¿no? El apóstol de los Andes. Esas son las fuentes secundarias, ¿ya? Bien, entonces, la vez pasada nos quedamos en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Hemos visto también la aplicación de la concesión de la Brey Pariñas a la International Petroleum Company, ¿no? Por parte del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Verán aquí que en esta primera imagen
son unas horas antes que se produjera el asalto o el golpe de Estado. Aquí está Fernando Belaúnde Terry y aquí está Juan Velasco Alvarado, ¿no? Ya, esos son unas horas antes de que se produzca el golpe de Estado. Aquí ya intervienen los militares, el Palacio de Gobierno. Aquí ya lo están sacando a todos los ministros, a Fernando Belaúnde, lo deportan a Bolivia, ¿ya? Y así nos comenta el diario El Comercio. Sí, golpe de Estado, fue derrocado el presidente Belaúnde esta madrugada. Una junta revolucionaria asume el poder, ¿ya? Así comenzamos con la historia de el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Bien, entonces, característica principal de la gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas por parte de Juan Velasco Alvarado. Adriana, no lo apresaron, sino más bien lo deportaron, porque surgió la polémica de la página 11, o sea, esa página 11 donde conspiran muchos de que decían, ¿no? Muchas concesiones a favor de las empresas internacionales, ¿ya? Recuerden que el Perú es un estado en crisis constantemente y hemos dicho que Fernando Belaúnde Terry intentó aplicar posturas keynesianas, que bueno, la postura keynesiana en la economía es pues perder para ganar, pero en el Estado peruano no surgió de efecto porque no teníamos nada para perder. O sea, no teníamos dinero para invertir en algo, ¿no? Y ese era el principal problema. Entonces, ¿cuál era la única salida? Era pues apelar a las empresas internacionales para que de algún otro modo puedan hacer resurgir la economía, ¿ya? Entonces, eso va a ser muy polémico, ya que a la International Petroleum Company le dan pues un sector muy grande de la Bre y Pariñas, y muchos no van a estar a favor, ¿ya? Uno de ellos va a ser pues esta junta militar de Velasco Alvarado, que bueno, ya con esta polémica de la página 11 es ya la excusa, podríamos decir, para que se dé el golpe de Estado, ¿ya? Lo deportan a Bolivia y este gobierno se caracteriza por ser de ámbito nacionalista, o sea, vamos a nacionalizar las empresas, vamos a nacionalizar la Petroleum Company, vamos a, claro, va a haber, se va a expropiar tierras, ¿ya? Y esto va a causar mucha polémica porque van a surgir diferentes opiniones. En esta parte vamos a ver si el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue de tendencia izquierdista o de tendencia derechista, ¿ya? Bien, entonces, mencionamos que dice Coca-Cola porque son pues del sindicato de Coca-Cola, ¿ya? O sea, los trabajadores de Coca-Cola, ¿ya? Ahí dice sindicato Coca-Cola. Miren, ahorita vamos a ver eso, Naomi, cómo pasó la economía. Miren, desde ahora les voy diciendo que las posturas van a ser muy debatidas, ¿ya? Es un tema muy polémico y sobre todo que va a ser de polémica entre derechistas e izquierdistas, ¿no? Los izquierdistas van a apelar pues a Juan Velasco Alvarado y los derechistas van a decir, no, este ha sido un comunista y todo ello, ¿no? Pero eso ahorita lo vamos a ver, Naomi. Ahorita les he puesto un gráfico para que nos demos una idea de lo que pasó con la nacionalización de, o la expropiación de las empresas y de las tierras, ¿ya? Sí, es extranjero, pero recuerda que Coca-Cola tiene trabajadores en Perú. No es que Coca-Cola venga con sus trabajadores extranjeros aquí a fabricar, ¿ya? Entonces, es por eso que se le dice sindicato Coca-Cola, o sea, los trabajadores de Coca-Cola en el Perú, ¿ya? Eso es. Igual va a haber muchos sindicatos de obreros, de panaderos, de todos estos, ¿no? Sindicatos de trabajadores que a la final se va a convertir en el CGTP, o sea, el que ahorita está en la Plaza 2 de Mayo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, entonces el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas es de carácter nacionalista, tenía pues como logo
tema central de Tupac Amaru que podríamos decir representaba la reivindicación del pueblo peruano, de los más sometidos, ¿ya? Eso es. El tema de la propaganda también estuvo involucrado mucho en este periodo, ¿ya? Justamente porque se le va a enfocar mucho al personaje indígena, ¿ya? Y más bien vamos a, bueno, este gobierno va a atender más que todo a la tendencia nacionalista de la sociedad, ¿ya? Por eso es que vamos a fijar un día de la dignidad nacional, o sea, la recuperación de la Brea y Pariño. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer Velasco Alvarado. Recuerden que Fernando de León de Terry cede pues, los terrenos a la Petroleum Company, a la Brea y Pariñas, ¿ya? Sin embargo, con Velasco vamos a recuperar y vamos a nacionalizar pues, la Internacional Petróleo, ¿ya? Y esto va a causar mucha polémica. Sí, bien, la figura de Tupac Amaru. Y aquí tenemos otro afiche donde dice, Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió. ¿Ya? Tierra para el que trabaja. La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Ese es el lema oficial de la reforma agraria, ¿no? Tierra para el que la trabaja. O sea, no los latifundistas, sino más bien el campesino, el obrero y todo. ¿Ya? Eso es la propaganda. Bien, entonces pasamos netamente a la cuestión al gobierno, cómo se ha desenvuelto en este periodo, y el comercio nos relata así, ¿no? El gobierno expropió ayer los diarios Expreso y Extra. Eh, bien, entonces, miren, para una de las características de un gobierno totalitario, dictatorial, eh, y todo esto va a ser que se nacionalice todo y se expropie los medios de comunicación, o sea, no va a haber libertad de prensa, ¿ya? Justamente porque al ser un gobierno dictatorial va a haber oposición. Y recuerden que los medios de comunicación son unos medios muy influyentes en la población para que tomen decisiones, ¿no? O para que capten o calen en el pensamiento de la población. Justamente para evitar estas cosas, los gobiernos dictatoriales compran o expropian los diarios, ¿no? Los medios de comunicación. En este caso, el diario Expreso y el diario Extra, ¿ya? Sí, aquí la Junta Revolucionaria nos dice, sí, eso es, Adriana, sí, eso es. Sí, la expropiación de... Mira, incluso no es netamente comunista, sino más bien en todo lo... Hemos dicho que el gobierno, los gobiernos republicanos tienen ciertos aspectos, tres tipos de gobiernos. ¿Ya? Sin embargo, vamos a estar en un gobierno populista, ¿ya? Así sea militar, está en un gobierno populista. ¿Por qué? Porque justamente tiene propaganda, se centra más en la población rural, ¿ya? Y bueno, de ello va a tener el apoyo, ¿no? Para que se exprese, ¿ya? Igualmente va a pasar con el gobierno de Fujimori. Fujimori no es comunista, pero igual va a comprar muchos medios de comunicación que les va a servir para influenciar en la población, ¿ya? Eso es. Eh, no censuraron, sino más bien se expropiaron, ¿ya? O sea, van a haber muchos encargados, o sea, los directores de cada periódico van a ceder, ¿no? Y van a venir, pues, directores del gobierno. O sea, es como que si ahorita Vizcarra, eh, por ejemplo, el Canal 2 le critica mucho ya, Vizcarra expropia el Canal 2 y pone un director nuevo, ¿no? Que compatibilice con el gobierno. Eso es lo que pasó más que todo en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Sí. Bien, entonces el comercio nos sigue informando, nos dice, la Junta Revolucionaria nombró al general Juan Velasco presidente de la República. Anoche prestó juramento junto a todo su gobierno militar, su gabinete militar. Las Fuerzas Armadas toman el Palacio de Gobierno, ¿ya? Igualmente, Velasco Alvarado viene en helicóptero y todo eso, ¿ya? Bien, entonces hemos dicho que la característica del gobierno nacional de Velasco Alvarado dictatorial era pues una reforma de nacionalización de todas las empresas, ¿ya? Y expropiación de tierras, ¿ya?
Y una de las frases muy polémicas que va a resaltar a Velasco es esta, ¿no? El espero triunfo verdadero y no moral, ¿no? O sea, triunfo hace referencia al aspecto material y económico, ¿ya? O sea, el desarrollo por parte de el Perú en cuanto a economía, ¿sí? Eh, ya, sí. Y igualmente va a influir mucho en aspectos culturales como lo son en eh, el fútbol, ¿ya? Justamente aquí también se aplica la frase, ¿ya? Espero triunfo verdadero y no moral, ¿ya? Estos son los jugadores de fútbol de la selección peruana de ese entonces, ¿ya? Es muy interesante que es tema ya de otro matiz, ¿ya? Historia cultural, historia del fútbol, ¿ya? Eh, sí. Por otra parte, el comercio nos informa así. Velasco reiteró carácter nacionalista de revolución. Destacó importante labor cumplida durante los 10 meses y anunció una nueva constitución, ley de municipalidades y otras reformas, ¿no? Entonces, sí, vamos a afrontar una serie de reformas que bien o mal van a afectar al país, ¿ya? Esto es, ya aquí está eh, los gráficos. Bueno, son algunos gráficos, en sí hay un montón de gráficos más, solo he puesto, me parece que 4 o 3, que son los más importantes, ¿ya? La expropiación de la propiedad agraria creó informalidad y abandono en el que era hasta entonces el principal sector económico y el mayor contribuyente. Aquí está, distribución de la tierra pre-reforma agraria según sistema de tenencia en 1961, ¿ya? Comunidades un 9%, un minifundio un 6% y gran, mediana y pequeña propiedad 85%. Para la reforma vamos a tener titulación de tierra según catastro del PTT, ¿ya? 2004 en total de muestra, aquí tenemos titulados 30% y no titulados 70%, ¿ya? Bien, se convirtió en nuestro país que era netamente exportador en dependiente de alimentos, ¿ya? Miren, deben de tomar en cuenta que las haciendas o todas las tierras que expropió Velasco eh, eran un sistema económico que de alguna otra manera sostenía la economía del país, ¿ya? Es como ahorita que la economía se basa netamente en la exportación de minerales, o sea, el boom minero, ¿ya? Y el problema es que al momento de expropiar, justamente los trabajadores que estaban en esa hacienda o en esas propiedades van a quedar sin trabajo, ¿ya? Netamente en las provincias se va a dar eso, ¿ya? En los fundos de parcelas y todo ello, muchas personas de provincia van a quedar sin trabajo. Y entonces esto va a influir mucho en las migraciones poblacionales de la sierra, de los Andes y de la selva hacia la capital, ¿ya? Ese es uno de los factores de migración, ¿ya? Justamente porque al expropiarse las tierras, muchas personas se van a quedar sin trabajo, ¿ya? Sí. Algunos lo ven como bueno, ¿no? La expropiación de tierras, ¿no? Pero muchos se quedan ahí porque lo ven así ideal, ¿no? Ideal, maravilloso de que se expropie, pues para nosotros y todo ello, ¿no? Pero a las finales no ven las consecuencias, ¿ya? Y ustedes cuando, bueno, están en quinto, cuando pasen a universidad van a tener esos debates, ¿no? Estos personajes de izquierda que lindan con el pensamiento de izquierda que, bueno, apoyen, ¿no? Ya se dio la reforma bonita, ¿no? Y todo eso, pero las consecuencias no las quieren ver estos personajes, ¿no? Bien, entonces pasamos de ser exportador a importador de alimentos, o sea, vamos a subsistir por otros países en cuanto a alimentos, ¿ya? Aquí está, la exportación tradicional de alimentos va en picada y importación principal de alimentos va de subida, así, picada y subida, subida.
se aumenta también la inflación nacional del 6% que teníamos en 1969 en 1978 al 73,9%. Ya eso va a ser la inflación que vamos a tener. ¿Ya? Y es un antecedente a lo que se va a venir al gobierno de Alan García, ¿ya? Justamente porque la inflación ahí ya nos va a devorar a la sociedad peruana, ¿sí? Igual el INTI ya no va a valer nada, y sí, eso va a ser muy perjudicial para la sociedad. Este es solo un antecedente de lo que se va a venir en el gobierno de Alan García. Creando desempleo y aumentando el subempleo, ¿no? Como les dije, empleados se podría considerar a estos campesinos que estaban pues en las tierras, pero al momento de ser expropiadas las tierras se quedaron sin trabajo. Y como iban a subsistir, bueno, en las migraciones se iban a la capital y pues eran pues, parte de la sociedad industrial, como peones, ¿no? O como informales, ¿no? La problemática que tenemos hoy día, ¿ya? Tasa de desempleo aquí la tienen hasta 1978 y subempleo de 1969 a 1978, ¿no? Cómo va subiendo. Por otra parte, bien, miren, déjenme recalcarles que al momento de hablar del gobierno de Velasco Alvarado, se tiende a hablar, ¿no? Solamente el aspecto ideal, ¿no? De la reforma agraria, que sí, ¿no? Qué bonito, se expropió las tierras, se nacionalizó las empresas, ¿no? Ya dimos un paso para la industrialización del país y todo eso, ¿no? Sin embargo, eh, se censura más que todo las consecuencias que tuvo estas reformas, ¿ya? No se ve la otra cara de la moneda, ¿ya? Justamente en Lima se va a producir lo que se llama el limazo, el 5 de febrero de 1975, ¿ya? Justamente la sociedad peruana ya estaba muy, muchas veces se quedaban sin empleo, se inflaba la economía, de modo que ya no había con qué subsistir. O sea, los precios iban aumentando, el INTI ya no valía nada, y esto pues motivó a que se produciesen catastróficas escenas, como es pues eh, bueno, el pandillaje de todas estas, ¿no? Miren, el saqueo a muchas tiendas de abarrotes de comercio, ¿no? Este es Girón de la Unión. ¿No? Girón de la Unión, sacan ropa, saquean ropa, y bueno, eso, ¿no? Llegan a quemar, pues, locales, y esto es la Plaza San Martín. La Plaza San Martín está envuelta en llamas. Sí, eso es. Bueno, igualmente los personajes aquí de manifestantes. Les hago recordar que esta manifestación estuvo a cargo del partido maoísta, Bandera Roja, y el partido aprista, ¿ya? Y por otra parte, en las provincias se va a desarrollar lo que es el movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, o sea, la tendencia extremista del aprismo. ¿Ya? Sin embargo, en unas semanas lo van a liquidar al MIR, ¿ya? Sí, eso es lo que se va a vivir. La oposición eran los apristas y algunos sectores comunistas de tendencia maoísta china, ¿ya? Bien, bueno, Velasco Alvarado, bueno, en sus últimos años, en sus últimos días, estaba ya enfermo, ya tenían que amputarle la pierna, ¿sí? Bueno, Velasco muere, ¿ya? Y le sucede Francisco Morales Bermúdez, que es este personaje que había trabajado en conjunto con Velasco, ¿ya? Sin embargo, Francisco Morales Bermúdez se va a dar cuenta de la situación en crisis eh, de este contexto y va a aplicar la reforma del plan Tupac Amaru, ¿ya? O sea, va ya darle pausa a lo que viene a ser la reforma agraria para intentar de alguna otra manera equilibrar la economía, ¿no? Así nos mostraba el diario Extra.
A las 5 de la tarde jura como presidente Morales Bermúdez, nuevo jefe de la revolución. Velasco acata decisión revolucionaria, ¿ya? En el mensaje a la nación. No es que Morales Bermúdez le dio un golpe y ya lo derrocó a Velasco, ¿no? Velasco en sí acató la decisión, ¿ya? De que le siguiera Morales Bermúdez, ¿ya? Morales Bermúdez, emocionado, enérgico, revolución, es nuestra, peruana, humanista, cristiana. Recuerden que para este entonces, los partidos políticos cristianos, o sea, los social cristianismos, claro, los sociales cristianos van a ser pues de tendencia izquierdista, ¿ya? En este caso, la democracia cristiana. El PPC va a ser otra cosa, de tendencia más derechista, ¿ya? Sí. Bien, entonces hasta ahí terminamos con el tema